Muy bien, pues muchas gracias, César, por este excelente viaje entre la ciencia ficción, la realidad, el futuro, el pasado. Sí. ¿Alguna pregunta de la audiencia o alguna curiosidad? ¿Alguna curiosidad? Sí. Hola, muchísimas gracias por esta fascinante, pero al mismo tiempo muy clara presentación. Y yo querría hacer dos preguntas muy diferentes. La primera es sobre los ordenadores cuánticos. Más allá de la informática tradicional, ¿cómo puede ayudar la informática cuántica a potenciar todos estos descubrimientos? ¿O si hay alguna correlación o no sé, interacción positiva posible? Y la segunda pregunta es más de tipo social, ya que soy una persona de humanidades y ciencias sociales, tiene que ver con la inversión y la financiación de este tipo de proyectos. Sobre todo, los últimos ejemplos que dabas, ¿no? de bajo coste. ¿Cómo es el proceso de conseguir fondos para esos proyectos de bajo coste que ayudan a que se desarrollen tecnologías hacia las poblaciones más frágiles, no más desprovistas? Y sobre todo saber si vienen de fuentes privadas, si existe una financiación pública de cara a desarrollar esto hacia la sociedad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por preguntas muy interesantes. Computación cuántica todavía no se ha aplicado prácticamente para moléculas. Por lo que, hablando con colegas, ¿no? piensan que puede ser muy prometedor, pero todavía si estamos aquí empezando a gatear con algoritmos de inteligencia artificial en computación cuántica, pues, estamos todavía en el vientre. Todavía realmente no existe ese mundo. Es una pregunta muy buena porque realmente yo creo que eso va a ser parte del futuro que veamos, ¿no? La computación cuántica nos permite hacer cálculos más rápidamente incluso con lo que tenemos hoy en día, con lo cual yo creo que va a cumplir un rol importante en los años que vienen. Y la segunda pregunta, pues, ¿cómo se financian proyectos cuyo objetivo es la influencia social o proyectos para desarrollar tecnologías de bajo coste que sean accesibles para gente que quizás no que viven en lugares con pocos recursos, ¿no? En países en vías de desarrollo? Pues de momento casi todo lo que hemos desarrollado ahora es con financiación mía propia, de mi laboratorio, y financiación por parte de la universidad, que sí que nos ha apoyado, la UPenn nos ha apoyado para algunas de estas ideas, pero a partir de ahí no tenemos mucha más financiación de ningún otro tipo. O sea que es difícil, pero en nuestro caso yo encantado de usar financiación propia de mi laboratorio para llevar a cabo estas investigaciones. No tenemos ningún grant, a eso me refiero, oficial para esto. Luego, opciones, pues por ejemplo, tienes la Bill and Melinda Gates Foundation, que sí que cumplen desde hace muchos años un papel importante en intentar llevar tecnologías y herramientas a África o a países más desfavorecidos. Hay un par de herramientas así, pero hay muy poco realmente. O sea, es algo que tenemos que mejorar a nivel social, sin duda. César. Sí, bueno, yo quería primero darte la enhorabuena por la charla, que realmente me recuerda a las charlas estas que ves de TED, ¿no? Muchas gracias. Y nada, me gustaría únicamente que me diferenciaras un poco hoy en día con los nuevos antibióticos que se están diseñando. ¿Realmente no se están utilizando este tipo de tecnologías? Quiero decir, en los últimos antibióticos, los nuevos antibióticos que estamos nosotros utilizando, ¿no se desarrolla de una forma también, utilizando ordenadores, empleando este tipo de técnicas a la hora de enlazar los diferentes aminoácidos, las secuenciaciones, etcétera? ¿O esto es algo totalmente distinto, totalmente novedoso? Sí. Bueno, buena pregunta, ¿no? Sí que se han usado durante muchos años pues, estudios de estructura-función, sobre todo empleando la intuición química, de los investigadores. Elementos computacionales como los que he mostrado, esto es completamente nuevo, de hecho no hay ningún medicamento hoy en día en el mercado que haya sido diseñado por la inteligencia artificial. Como comento, estamos en los primeros estadios de este campo y todavía no hemos... O sea, promete mucho, pero todavía no ha dado nada en el mercado que la gente
la gente se esté beneficiando de estas medicinas, ¿no? Entonces, todavía estamos en los primeros pasos y, bueno, la promesa está ahí y ahora tenemos que realmente ejecutar. Es lo que toca. O sea que si realmente funciona va a ser en fin, muy novedoso, ¿no? Quiero decir que hasta la fecha no hay ningún medicamento, ningún fármaco comercializado con estas tecnologías. No, exactamente. Exactamente. Y hay algún otro grupo pues haciendo algo similar con antivirales y demás y bueno, y a ver si... La verdad es que será un día muy bonito el día que se apruebe, ¿no?, para uso en humanos un medicamento que se haya diseñado usando ordenadores. Pero todavía no tenemos. Vale, muchas gracias. Gracias. En esta línea de los medicamentos, César, los resultados que muestras y sobre todo parece que el enfoque que le das va en la línea de eficacia, ¿no? De buscar, en este caso, péptidos, proteínas eficaces. ¿Esto serviría también para ver seguridad? Porque piensa que en medicina encontrar fármacos eficaces generalmente, bueno, es bastante fácil, entre comillas. El problema es que los fármacos o las moléculas que son eficaces son poco seguras. Y el gran porcentaje de los medicamentos acaban cayendo por tema de seguridad, ¿no?, que es un elemento muy, muy importante. Entonces, supongo que vosotros analizaréis también ese balance o de alguna forma lo tendréis en cuenta. Sí, Francisco. Sí, es una muy buena pregunta, por supuesto. Es importante no solo diseñar cosas que funcionen contra las bacterias, en nuestro caso, sino cosas que no sean tóxicas contra nuestro propio cuerpo, ¿no?, que sean seguras para usar. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, en los algoritmos, estamos incorporando elementos que nos permitan no solo optimizar para la actividad antimicrobiana, pero también optimizar para cosas que sean moléculas que sean seguras, que no sean tóxicas contra las células humanas, células de ratón, que no sean hemolíticas, que maten a glóbulos rojos, etc. Entonces, estamos mirando todo eso, ¿no? El objetivo global que tenemos es que el algoritmo al final sea capaz de generar un antibiótico que sea un medicamento. Para eso tiene que ser bueno matando bacterias, tiene que no matar a nuestras propias células, tiene que ser lo suficientemente estable, tiene que distribuirse por el cuerpo de manera apropiada. Entonces, estamos teniendo en cuenta todos estos parámetros para luego poder transmitir ese conocimiento al ordenador y que el ordenador nos pueda ayudar, ¿no?, a optimizar todas esas cosas. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es la facilidad con la que parece que se hacen todos los experimentos y las ideas que uno tiene, ¿no?, en tu laboratorio. Es decir, se me ocurre que tengo que coger una muestra de mamut. Y consigue la muestra de mamut, la saca, las secuencias, coge la proteína, le metes. Sí. ¿Qué paso esto por el ordenador? O sea, ¿qué ordenador? No sé qué ordenador. Se analiza, pum, meto ahí, tal. Sí. ¿Cómo es ese laboratorio entonces? A mí eso me tiene totalmente... Hombre, lo he dicho al principio, estos son ejemplos de proyectos exitosos, ¿no?, que han funcionado. La mayor parte de lo que hacemos no funciona, entonces sería muy aburrida una charla si os cuento todo lo que no ha funcionado, pero bueno, la mayor parte, o sea, podría tener miles de slides de diapositivas con cosas que no han funcionado. La cuestión es siempre intentar muchas cosas diferentes, tener varias estrategias para cada objetivo que tenemos, para que la probabilidad aumente de que algo funcione bien, pero vamos. Claro, pero yo me refiero a las áreas de conocimiento que están involucradas en todo ese proceso, porque es que da igual que sea un químico, supongo que un físico, que alguien que maneje cristalización de proteínas, Sí. Y de que debe de haber diferentes, bueno, al final es eso, un proyecto, una ayuda, supongo, interdisciplinar donde participan muchos perfiles diferentes, ¿no? Y la facilidad con la que eso se integra. Aquí, por experiencia, lo que más cuesta realmente en los proyectos es intentar colaborar, tener cerca de tu entorno siempre otras especialidades o otras personas que te puedan apoyar para llevar eso adelante. Porque si no, pues, pareces como Leonardo da Vinci. No, a ver, yo creo que los científicos somos humanos al final y el problema que tenemos los humanos es que nos encasillamos, ¿no? Entonces, los físicos solo hacen física, los matemáticos solo hacen matemática, los biólogos solo hacen biología. Lo que estamos intentando hacer en el grupo es converger todos estos campos y que la gente se sienta cómoda, que venga de química, de biología, de microbiología, de lo que sea,
y que se sienta cómoda pues intentando llevar a cabo pues las misiones, los diferentes proyectos que tenemos en el laboratorio. Entonces ahí tienes que alinear, ¿no? Alinear pues cuáles son los objetivos de cada persona, os interesa esta misión en particular que tenemos en el laboratorio, y si es así, pues luego, bueno, mi labor muchas veces es traducir para que los químicos se entiendan con los ingenieros informáticos, porque hablan lenguajes completamente diferentes y piensan en los problemas de manera diferente, lo cual al final, si lo haces bien, pues todos los proyectos se benefician de esta diversidad de pensamiento. Y bueno, al final es eso, tener un patio de recreo donde todo el mundo se sienta cómodo y pueda realizar su trabajo de la mejor manera posible, y al final que la gente esté motivada por los objetivos que tenemos. Me gusta lo del patio de recreo. Sí, Buena idea. Por allí había una pregunta. Buenas tardes. Mi felicitación para la Fundación San Rafael por organizar esta charla. Espero que las que vengan sean también tan interesantes, y por supuesto felicitar al doctor de la Fuente por haber elegido un camino tan difícil y por supuesto tan interesante y tan útil, ¿no? Quería hacerte dos o tres pequeñas preguntas. La primera es, ¿los péptidos antimicrobianos son la solución de los fármacos para las bacterias multiresistentes? Otra parte que también nos preocupa mucho en la clínica, que son las infecciones, el biofilm que se genera en las infecciones protésicas y que es muy difícil de combatir. ¿Tenemos alguna solución actual en un periodo corto de tiempo? Y quizá la tercera, que es un poquito más frívola, para quitar un poquito de hierro del asunto, es: has hablado muchas veces o has citado la palabra algoritmos. ¿Tú crees que los algoritmos diagnósticos, terapéuticos, van a sustituir a la historia clínica que tanto nos han recalcado nuestros clásicos? Bueno, muchas gracias por tus amables palabras. Y antibiofilms. Los biofilms son, bueno, tradicionalmente las bacterias se pensaban que flotaban en el aire de manera individual, ¿no? Que tenían un estilo de vida individual. Pero nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que la mayor parte del tiempo las bacterias viven en casitas, en comunidades multicelulares asociadas a superficies, que se llaman biofilms, que es lo que nos comentaba aquí la pregunta. Y los biofilms son muy difíciles de tratar, ¿no? La mayor parte de las infecciones que tenemos en el cuerpo, las bacterias forman casitas para protegerse entre ellas y para cooperar entre ellas, ¿no? Lo cual hace mucho más difícil matarlas con antibióticos. Y de hecho sí hemos hecho mucho trabajo con diseño de péptidos para destruir estos biofilms, para adentrarse en estas ciudades hechas por microbios y luego pues matarlas, ¿no? Entonces eso hemos publicado muchos artículos en esto. En mi doctorado, sobre todo, publicamos, pues, no sé, 40 artículos sobre péptidos antibiofilm, donde mostramos capacidad de antibiofilm en modelos de ratón también. Es un problema muy grande a nivel clínico. Y bueno, sí que hemos hecho bastante al respecto. ¿Y cuál era la segunda? Los algoritmos. ¿Los algoritmos? Si sustituirán a la historia clínica. Ah, sí. Pues en el caso de la dermatología se ha visto, ¿no? Ha habido estudios que se han publicado donde los algoritmos superaban a los médicos en la capacidad de diagnosticar enfermedades de la piel. Eso es un problema relativamente sencillo porque son imágenes y al final, con modelos de Machine Learning, pues la capacidad para leer, digamos, procesar imágenes está muy avanzado. O sea que yo creo que se está empezando a ver en el campo de la dermatología. Yo creo que el futuro, de todos modos, no va a ser solo de algoritmos. Yo creo que va a ser una combinación entre inteligencia de máquinas e inteligencia humana. Yo creo que esa va a ser la clave, ¿no? Tener un híbrido entre ambas, porque la intuición humana y muchas cosas que podemos hacer los humanos, las máquinas y los ordenadores están todavía detrás. Ricardo Cao creo que tenía una pregunta. Sí, gracias. En primer lugar, darte la enhorabuena, César, por tu magnífica charla, fascinante. Gracias. Y mi pregunta tiene que ver con el primero de los tres temas de los que nos has hablado. En realidad lo mencionaste muy brevemente, pero quería preguntarte un poquito más sobre si nos puedes dar tu visión al respecto. En esta especie de simulación de la evolución que de alguna forma se está persiguiendo, ¿no? ¿Cómo de importante es la parte aleatoria? Estaba escrito ahí random crossing, era uno de los elementos. ¿Cómo de importante es? Y sobre todo, más que eso, la segunda parte de la pregunta,
¿cuánta cancha crees que hay en cuanto a mejorar esa aleatorización y así ser capaz de obtener con mayor probabilidad buenos fármacos, Sobre todo te lo digo porque a mí me da la impresión de que a veces, o sea, el azar ha tenido muchísima importancia en el descubrimiento clásico de fármacos también, pero me da la impresión de que a veces nos ganan la partida pues, los microorganismos, las bacterias, lo que sea, en cuanto a que, claro, el azar lo utilizan mucho en su provecho y quizás sea un elemento en el que se pueda hacer más, digamos, utilizarlo más en nuestro provecho. Esa es mi pregunta. Sí, muy gran reflexión. Yo creo que el azar pues, es un elemento fundamental en el proceso evolutivo, el proceso de innovación, ¿no? A lo largo de la evolución. Y de hecho es análogo al proceso científico, ¿no? A veces, pues no siempre al azar, ¿no? Tenemos hipótesis y demás, pero a veces tienes que probar muchas cosas antes de que una funcione. Pero es verdad que ahora estamos, a lo largo de los años, adquiriendo y creciendo, aumentando nuestro conocimiento en cómo enseñar al ordenador a optimizar estos procesos. Entonces, tenemos proyectos ahora en el laboratorio actuales donde no es todo aleatorio ya. O sea, se puede dirigir al ordenador mucho mejor, de manera más, eso, un poco más teledirigida, ¿no? En plan, céntrate en este espacio secuencial donde ya tenemos hits, ¿no? Ya sabemos que hay moléculas interesantes aquí. Céntrate un poquito más en este, céntrate un poquito más en este. Entonces, podemos hacer cosas de ese tipo hoy en día. Pero en un futuro, sí, en un futuro yo creo que habrá más de eso, ¿no? Donde podamos dirigir un poco más el diseño del ordenador para que no sea todo aleatorio y que sea tan vasto, ¿no? El número de experimentos que hace falta hacer para conseguir que algo funcione bien o relativamente bien. Por ejemplo, sí, eso es un ejemplo de una estrategia que hemos seguido. Tenemos otras ahora mismo en el laboratorio, pero sí. Muy bien, pues vamos con la última, Valentina Calamia. Calamia. Calamia, perdona. Hola, antes de nada quería felicitarte por la charla, por supuesto, pero sobre todo por tu carrera investigadora. Gracias. Y tenía dos preguntas. Una que va un poco a raíz de lo que decía el doctor Blanco sobre el tema de la inmunogenicidad, si es un parámetro que pensáis evaluar, incluir en el algoritmo. Y después sobre la vía de administración. No sé si estos péptidos están encapsulados en alguna pues nanopartícula o los administráis directamente así en solución. Pues esto, gracias. Sí, gracias por la pregunta. Pues inmunogenicidad sí que estamos mirando. Normalmente en los modelos de ratón no vemos reacciones adversas en los que he mostrado aquí, en los casos que he mostrado aquí, pero sí que estamos mirando cómo podemos incorporar un descriptor de inmunogenicidad para que el algoritmo pueda incorporarlo. Y luego la segunda parte, ¿cómo era? Los péptidos. Pues administraciones que hemos usado ha sido administración tópica para infecciones de piel, administración intramuscular en enfermedades profundas de pierna, y luego de muslo de ratón, y luego hemos hecho intravenoso también, intraperitoneal, o sea, un poco de todo, menos oral. Y luego, en cuanto a nanopartículas, estamos haciendo trabajo ahora estamos codificando algunas secuencias de péptidos en ARN mensajero, junto a colaboradores que son los pioneros en esto en la universidad, y luego pues usando nanopartículas lipídicas para hacer el transporte dentro de células, y ahí el concepto es que queremos matar a bacterias intracelulares que infectan dentro de la célula humana. O sea, tienes una célula humana, la bacteria se mete dentro y no sale, infecta a la célula humana y así es como causa daños. Entonces estamos usando una nanopartícula lipídica con el ARN mensajero dentro que codifica el péptido. Entonces se adentra dentro de la célula, libera el ARN mensajero luego se traduce en la secuencia del péptido y luego puede matar la infección dentro de la célula. Eso es lo que estamos haciendo ahora, es un proyecto todavía que acabamos de empezar ahora. Pero sí, aparte de eso, normalmente administramos el péptido tal cual. Muy bien, pues muchas gracias a César por tu presencia aquí, por aceptar venir a Coruña y a esta primera charla o conferencia del ciclo de conferencias de esta cátedra. Realmente, como esperábamos,
yo creo que has superado las expectativas que teníamos, porque realmente has dado una charla fantástica y que creo que ha llegado bien a todo el mundo. Yo personalmente me he divertido mucho, he aprendido también, es decir, que es bueno siempre cuando se va a los sitios aprender siempre cosas y no sé qué más decirte, excepto que gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. Un placer compartir este ratito.